esta es una clase, les diría, fundamental. No va a tener desarrollos matemáticos, sino que va a ser netamente conceptual. Las fundaciones forman parte de la necesidad estructural para sustentar cualquier tipo de construcción que ustedes hagan. Entonces hay que tener ciertos recaudos para no tener consecuencias posteriores. Para que ustedes tengan idea, si ustedes tienen en alguna construcción algo que hagan ustedes ya desde el momento que se reciben, como por ejemplo una gotera, es bastante fácil. Sube una persona al techo y de alguna manera esa gotera se repara. Cuando tienen un problema de fundación, eso no se puede reparar, salvo de hacer intervenciones muy cruentas. Entonces, fundaciones es algo que ustedes tienen que tener totalmente claro y saber lo que les puede llegar a suceder. Entonces ahí es donde apuntamos. Desde un punto de vista, lo que damos nosotros dentro de la parte de estructuras es la resistencia, la transferencia de las cargas al suelo. Pero también hay otros aspectos que están trayendo consecuencias y es importante que ustedes los conozcan. O sea, el suelo no solo es tal vez el quinto componente de las estructuras. Cuando hablamos de, nosotros tenemos, que ustedes ya vieron, tenemos losas, tenemos vigas, tenemos columnas, tenemos la fundación, que son las bases, y como último elemento resistente es el suelo que tenemos en el lote. Entonces, es muy importante tener el conocimiento de dónde vamos a apoyar. Acá tenemos tres proyectos muy disímiles, tres situaciones totalmente distintas, pero que nos podemos encontrar con situaciones que ustedes pueden llegar a conocer de antemano. Después vamos a ver cómo se va procediendo en cada una. Vamos acá al primero, vamos a empezar por abajo más que por arriba. Nosotros tenemos una casa en la montaña. Sabemos que yo no puedo hacer pilotes para abajo, o pilotines, si alguno de ustedes ya conoce un poco de obra. Yo no puedo hacer pilotines porque lo más probable es que me encuentre una roca acá abajo y sea impenetrable, salvo haciendo alguna fundación de envergadura. Entonces, acá se encuentra un suelo totalmente duro, frente a este proyecto que ustedes están realizando. Con lo cual, la definición de la fundación va a ser de un tipo. Esto que ustedes están viendo acá no es otra cosa que el Puerto Madero 2, en Capital Federal. Es decir, en Cava se está haciendo un desarrollo donde van a poner edificios de 50 pisos, más o menos 150 metros de altura. Esto está en una zona que alguna vez fue proyectada como la ciudad deportiva de Boca. Hubo un presidente de Boca, llamado Alberto J. Armando, que tenía la ilusión de ocupar el río, con lo cual fue rellenando, hasta que quedó esa lengüeta de relleno que pertenece a la Costanera Sur y quedó totalmente abandonada. Hoy hay un proyecto de mucha envergadura que se está desarrollando y que está avanzando. O sea, esto va a producirse en los próximos años. Tampoco es lo mismo el tipo de fundación que podemos tener ahí en el lecho del río que en esta montaña. O sea, las fundaciones son totalmente distintas. Y en el proyecto, ustedes se van a ver condicionados con ese tipo de fundación. Hay una situación coincidente entre la montaña y el lecho del río. Si este comitente se le ocurre hacer 3 subsuelos, lo más probable es que no pueda penetrar en la montaña. Y si a aquel comitente se le ocurre hacer 3 subsuelos, va a estar metido dentro del agua, prácticamente es imposible, salvo utilizando tecnologías especiales y costos especiales.
Son los dos extremos prácticamente se han planteado en estas imágenes. Tal vez una situación común sea esta. Nosotros tenemos un terreno con un tipo de suelo característico en la pampa húmeda, donde se quiere construir una vivienda con una determinada arquitectura. X arquitectura. Puede ser moderna, puede ser antigua, puede ser reciclada, puede ser de cualquier manera. Pero en todos los casos tenemos que otorgarle una fundación. No habiendo fundación, después la vivienda empieza a manifestarse a través de distintos desplazamientos y consecuentes fisuras. O sea, toda construcción que ustedes proyecten, de alguna manera tiene que tener una fundación. Incluso hasta el proyecto puede depender del suelo. Sí, exacto. Eso es buena. Vamos La factibilidad. a la acotación. El proyecto puede quedar definido hasta por el subsuelo. Si yo tengo un subsuelo extremadamente blando y de alguna manera quiero fundarlo por fundación directa, o sea, con una superficie de apoyo plana, una platea, es decir, que toda la base ocupe todo lo que es la planta de la edificación, hablemos de suelos blandos, o sea, estamos hablando de casas de planta baja y alta, conviene distribuir un conjunto mayor de columnas, porque si yo tengo grandes luces y tengo grandes cargas concentradas, lo más probable es que, como el suelo está en blando, se me hunda en sectores, entonces tengo que ir distribuyendo la carga. Y acá, como siempre digo, uno a veces habla más por viejo que por profesional. Una vez en Capital, vienen por el diseño de un edificio. Se hace un estudio de suelo, que vamos a ver ahora de qué se trata el estudio de suelo. En el estudio de suelo dice, bueno, el suelo resistente donde nos podemos apoyar para que el edificio se sustente está a 8 metros de profundidad. Bueno, 8 metros de profundidad puede ser algo común, se utiliza acá en La Plata, pero son altas resistencias. Pero en el dictamen decía, en el informe final, que la resistencia a 8 metros de profundidad era extremadamente blando. Entonces la primera pregunta es, ¿para qué nos vamos a ir 8 metros si para blando lo tengo arriba? Entonces no tiene ningún sentido excavar hasta allá abajo. O lo más probable, y eso ténganlo siempre en cuenta, que quien escribió el informe no es por ahí el profesional que lo hizo y le erró en una coma. Lo que decía un número lo puso como otro número. Entonces lo primero que hay que hacer es tomar el teléfono y llamar. Mire, me parece que acá hay algún error, fíjese, por las dudas, siempre dejar la puerta abierta como para que la otra persona o el otro profesional se pueda excusar. Es decir, siempre manejen eso como primera intención, después se verá, pero en principio, mire, parecería que acá hay un error, porque no vamos a excavar 8 metros para no encontrar nada, para eso me quedo arriba. Nada por nada, no voy a excavar, me quedo allá arriba. Mírelo, la semana que viene lo llamo a ver qué pasa. Se llama la semana que viene y dice, no, es correcto. Es decir, a 8 metros de profundidad no hay nada. Entonces, ¿para qué me da el dato? Entonces, ante el comitente, ¿qué se hace? Mire, llame a otro y que vaya a hacer el estudio otro profesional. Van y estudia otro profesional, y el otro profesional, que era de acá de La Plata, da una determinada resistencia a 2 metros de profundidad, una resistencia razonable. Perfecto, o sea, tenemos un informe, ir a 8 metros de profundidad para no encontrar nada, de un prestigioso analista de Buenos Aires, y uno de La Plata que dijo que a 2 o 3 metros había algo más o menos potable para poder fundar el edificio. Siguiente pregunta. ¿Quién tiene la razón?, dijo el comitente. Pues yo tengo uno que dice una cosa, otro que dice otra. Y bueno, hace un tercer estudio del suelo. O sea, ya vamos al tercer estudio del suelo. Dice, y acá es donde venía, dice, por ahí conviene vender el lote de vuelta. O sea, lo que íbamos a hacer como un desarrollo, nos encontramos en un lugar que es totalmente malo, tenemos que vender el lote.
O sea, son determinaciones muy definitorias. Entonces no, se hizo un tercer estudio de suelo que fue coincidente con el segundo, entonces más o menos se adoptó eso. Entre el segundo y el tercero no eran iguales, porque el suelo no es algo homogéneo, sino que tiene pequeñas diferencias, y los criterios de la gente que hace los estudios también tienen pequeñas divergencias. Entonces, pero había un 10% de diferencia entre uno y otro. Bueno, adoptemos ese estudio de suelo. ¿Se entiende? O sea, ojo con el suelo. Tal vez el suelo es lo más importante. Ya cuando uno le dice, lo primero que tiene que preguntar en un proyecto es ¿dónde está ubicado exactamente? Y si uno más o menos tiene la orientación del tipo de suelo, entonces ya sabe cómo se debe proyectar en función al suelo. Les decía, nosotros tenemos una estructura. Ustedes vieron los distintos elementos en la parte superior, que son los que van transfiriendo carga de los distintos planos o de los distintos niveles a el terreno resistente, hasta el suelo resistente. Y la fundación es el elemento de transición que permite que una columna que viene con una determinada carga, con una determinada resistencia que hace que esa carga sea muy grande en una superficie muy limitada, de alguna manera se tiene que distribuir en el suelo. Entonces, eso es lo que hace la fundación, permitir que las cargas concentradas de columna de alguna manera sean capaces de ser resistidos por el suelo. O sea, tenemos una diferencia de tensiones entre lo que viene transferido en el hormigón con una determinada resistencia a una resistencia del suelo que es mucho menor. Todo comienza, por ejemplo, bueno, esto ya prácticamente no está más así, ahora les digo dónde queda esto. Es una imagen que la traje por proximidad. Esto es 47 entre 2 y 3, yendo por 47 del lado de enfrente, en 47 y 2. Acá hay una casa de telas y acá están haciendo un edificio. Esto el año pasado no existía, el edificio no existía, hoy ya la estructura y la mampostería están puestos de un edificio acá. ¿A qué voy? Cuando ustedes comienzan un proyecto, ¿qué se van a encontrar? Un lote vacío. Supongamos que esta casa no está más, se demolió o es a demoler, lo que sea, pero no está más. Se encuentran con un lote vacío. Entonces, ustedes van a desarrollar el proyecto, en este caso un edificio, y de alguna manera va a haber que fundarlo. Pero lo que ustedes encuentran en primera instancia es un lote pelado. Entonces, lo primero que hay que hacer en ese lote pelado es ver dónde va la implantación de la obra que ustedes están proyectando y sobre ese área realizar lo que se llama estudio del suelo. Más es un edificio. Un edificio es determinante hacer estudio del suelo. Y determinante por un motivo fundamental que se lo repito siempre. Acá calculan, harán bien las cosas, harán mal las cosas, tendrán 8, 9 o 10, o tendrán un 2. No hay mucha vuelta. Pero es una sensación, nada más. Afuera, ustedes tienen un título. Y donde hacen mal las cosas, corren varios problemas. Primero el económico, arreglen las cosas que hicieron mal. Con lo cual, si estamos hablando de un edificio, el costo de arreglar ese edificio va a ser más de lo que tengan en el bolsillo. O sea, ya se metieron en un problema. Si hay otro tipo de situación más compleja, pueden tener hasta una denuncia penal y por otro tema pueden sacarles el título. O sea que todo el sacrificio que hicieron acá desaparece. Haciendo un estudio de suelo, ustedes dicen, yo hice lo que dice el estudio de suelo. Yo no soy el culpable, será el otro. O sea, es una forma de delimitar responsabilidades. Si no lo hacen, ya saben, ante consecuencias, lo que puede llegar a pasar. No significa que si no hay estudio de suelo se hagan mal las cosas, pero tengan cuidado, sepan a lo que se atienen. Está advertido. Y de mañana pueden tener consecuencias. Y las consecuencias aparecen siempre. Después, a medida que vayamos viendo imágenes, les voy a ir relatando distintas situaciones.
Por ejemplo, estos son accidentes, lamentables, es decir, con consecuencias de vidas humanas. Esto termina en situaciones penales. Esto es en Tolosa. En Tolosa, piensen que cuando se hace una obra, lo primero que se hace es una excavación. Y lo importante de las excavaciones es no descalzar al vecino. Y tal vez lo más difícil de mantener en pie sea esta imagen. Los que se llaman, yo se lo voy a decir primero en idioma vulgar, después vamos a pasarlo a la parte técnica. Los famosos tapiales que dividen una medianera de una casa y otra, no son otra cosa que mampostería suelta. Entonces es una parecita que no tiene rigidez, entonces no se mantiene lateralmente. Y donde se inclinó en un extremo, seguramente se venga todo. Fue lo que pasó con esta medianera. Un tapial que da un pasillo, generalmente dan en los pasillos, porque después esto no está trabado con paredes intermedias, entonces se cae la pared y está la gente trabajando al otro lado, con lo cual quedó aplastada del otro lado. ¿Entienden? O sea, tengan mucho cuidado. Esto se trata de suelos blandos. Entonces, estuvieron excavando, estuvieron abriendo situaciones, se inclinó la pared y se cayó. Se cayó con la mala suerte de que había gente del lado donde se cae. Esto, bueno, esta es la foto final, esa es la inicial. Cuando van a hacer la excavación para hacer este edificio, 38, 2 y 3, hay un garage, existe este garage, que es un parabólico, también con paredes sueltas, porque si es un garage no tiene paredes interiores, directamente se busca el espacio libre. Eso está formado por un arco, la cubierta. La cubierta, al ser un arco, el arco siempre empuja hacia los costados, por eso hay un tensor. Tensor que puede estar o no estar, a veces no está. Si no está generando empuje sobre la pared. Excavaron para hacer este edificio, pero no excavaron mucho, excavaron 1 metro. Y la pared lateral se derrumbó. Y se derrumbó lamentablemente cuando vi una persona que estaba saliendo del estacionamiento, que también quedó debajo de la pared. O sea, ojo con las excavaciones, ojo con los suelos. Los suelos son confiables hasta ahí nomás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un estudio del suelo o reconocer bien el suelo, saber de qué se trata ese suelo y cómo hay que manejarlo. Hay posibilidades económicas y hay posibilidades que no son tan económicas y que hay que hacerlas igualmente. ¿Está claro más o menos esto? Pónganselo en la cabeza hasta el final de sus días, porque es donde más van a pagar. En suelos, no, es decir, la obra, hay 2 obras. Una la que está del 0 para abajo y otra del 0 para arriba. La del 0 para arriba es dominable, es manejable, eso es fácil. Del 0 para abajo es compleja. Si nos vamos 1,5 metros no pasa nada. Es decir, hasta donde uno llega no hay problema. Nos vamos 3 metros para abajo, hay que tener cuidado. Nos vamos 6 metros para abajo, ojo que ya se pone complejo la cosa. Entonces, tengan mucho cuidado. Esto no viene de ahora, viene del Código de Hammurabi. Fíjense que son 3.000 años, no, 2.000 años antes de Cristo, donde ya quien hacía mal las cosas lo tenía que pagar económicamente y dar la satisfacción a quien ha sido damnificado. O sea, es una de las leyes de un código que tiene 4.000 años de antigüedad. O sea, no es un tema nuevo. Esto pasó en Capital Federal, en Caballito, haciendo una excavación, se cayó la medianera y quedó la casa al descubierto. ¿Por qué? Porque no se tomó un montón de recaudos en esa excavación. Para empezar una obra y hacer una excavación,
para realizar las fundaciones, debemos tener muchos datos. Tal vez el tema más importante, aunque les parezca mentira, y lo vamos a ver en imágenes posteriores, el porqué, sea si hay una pérdida de agua debajo del suelo, que eso nunca lo vamos a saber hasta no empezar a abrir. Donde hay una pérdida de agua, ya prendan las luces de alerta, porque es probable que terminemos de esta manera. Cosa que acá no se ve, pero puede ser que haya alguna... Las cañerías, esto es, como ven, no es una casa moderna, sino que es una casa que tiene una antigüedad de gran data, con lo cual seguramente tenga una cañería que corría desde el baño del fondo hasta la calle como colectora local. Si se rompe esa cañería abajo del suelo, nadie lo detecta, salvo que las consecuencias sean grandes. Pero va a ir chorreando agua, va a ir chorreando agua, va a ir chorreando agua y va a ir degradando el suelo. Entonces cualquiera que venga del otro lado y empiece a excavar, se va a encontrar por ahí con un hueco. Entonces, es importante, uno de los temas importantes es el conocimiento de la vinculación de los vecinos. Si hay paredes que están trabando, no como la cochera que es toda una pared suelta. Si la pared está suelta o si está trabada con paredes perpendiculares. Eso ayuda mucho a modo de contrafuerte. Realizar una metodología de excavación. No se puede excavar, abrir todo el pozo y después realizar la fundación. Hay que ir trabajando despacio. Tiene que haber una metodología. Es decir, acá hay intereses contrapuestos. Está quien quiere hacer la obra bien y quien quiere hacer la obra lo más económico posible. Entonces, el que viene a excavar con todas las maquinarias, ¿qué le conviene? Entrar un día, trabajar toda la semana, junta las máquinas, se va y no vuelve más. Entonces bajó los costos. Pero así no se puede trabajar. Hay que ir 2 días, empezar a hacer la excavación, dejar una parte sin hacer para que se mantenga estable, que se vayan las máquinas, que vuelvan la semana que viene. Es decir, ir de a poco excavando. Si no, nos podemos encontrar este tipo de consecuencias. La excavación sobre los muros colindantes, que dice bajo el control y dirección de obra. Acá está el que firma, La dirección de obra firma. Esto se hace así. Bueno, si se hace así, vean que se haga. Y no que los pasen por encima. Bueno, consolidar y proteger el suelo ante los cortes por si llueve. Es decir, les dije que el agua es muy peligrosa, hasta el agua de lluvia, te puede degradar el suelo. Y después, ver si hay algún cambio por agua o un desmoronamiento o lo que sea que pueda afectar al desarrollo de las actividades. Es decir, esto para que vayan teniendo idea, esto pertenece más a excavaciones que a fundación en sí mismo, pero viene todo junto. Después vamos a ver con más detenimiento lo que son excavaciones. Acá es lo que... El secreto de todo esto, de los derrumbes, está acá. Imagínense que tienen un cubito de tierra. Cubito de tierra. Agarran un pedacito de tierra, un cubito. El cubito está confinado dentro del suelo. Dentro de la masa del suelo es un cubito que anda dando vuelta por ahí del suelo. El cubito tiene una carga superior que viene de todo el suelo que tiene encima que lo está presionando. Es decir, gamma por H, el peso específico de lo que tiene arriba por la altura, me va a dar la presión que tiene hacia abajo. Por una cuestión de equilibrio, tiene una reacción de abajo hacia arriba igual. Entonces eso se mantiene. Vamos a suponer, por decir, que tenemos, si quieren, una base y arriba la base presiona y esto resiste. Pero es de tierra. Si yo aíslo ese cubito y lo tomo con los dedos, vamos a poner que tenga 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, y lo aprieto con demasiada fuerza, lo más probable es que ese cubito de tierra reviente hacia los costados, que es la presión de confinamiento que tiene y que es lo que lo mantiene estable. Mientras yo tenga ese cubito esté confinado, no se pueda disolver hacia los costados,
eso va a resistir, va a funcionar bárbaro. El problema es cuando no está la presión de confinamiento. Y es lo que sucede cuando nosotros abrimos la excavación. Cuando nosotros abrimos la excavación, tenemos la presión de todo el suelo que tenemos arriba, tenemos la reacción de abajo, que esto se mantiene, no sube ni baja, estamos bien, pero se me puede romper porque me falta una presión de confinamiento. De este lado la tengo, pero de este lado no. O sea que esta fuercita que tengo acá no me la equilibra nadie. Entonces lo más probable es que todo este bloque, de alguna manera se desprenda y caiga sobre nuestra excavación. Esto es lo que hay que tener en cuenta en las excavaciones. Filosóficamente es esto. Ahí es donde. Ténganlo siempre claro. En la medida que más profundo nos vamos, esta presión es mayor, esta presión es mayor, estas dos presiones son mayores, entonces necesito más confinamiento. Y ahí es donde se me genera más presión para el costado. ¿Se entiende conceptualmente? Abran los ojos ante esto porque esto es peligroso. Bueno, y acá entramos en lo que se llama estudio de suelo. Los estudios de suelos, desde hace mucho tiempo, más o menos se tomaron auge en la década del 60, o sea, estamos hablando hace 65 años, se empezaron a hacer estos estudios de suelo, donde va un equipo de operarios con un trípode, una pesa, y van metiendo una varilla y le van tirando la pesa sobre la varilla y esto se va enterrando. Y van midiendo dos cosas. Por un lado, la cantidad de golpes para que la varilla baje una determinada profundidad. Es decir, creo que son 60 centímetros. Hay caso ahora, pero es decir, van golpeando hasta que baja 60 centímetros y cuentan la cantidad de golpes. Entonces, por ejemplo, los primeros 60 centímetros con 5 golpes lo bajaron porque está blando. En la medida que van profundizando se pone cada vez más duro, entonces empiezan a necesitar más golpes. Entonces la cantidad de golpes le está reflejando un poco la dureza del suelo en la medida que estamos yendo cada vez más abajo. Y a su vez van sacando muestras del suelo, es decir, no es que entra una varilla, sino que entra una varilla y tiene como un cilindro donde levantan y sacan el pedacito de tierra, lo envuelven en nylon para que no pierda humedad y después lo llevan al laboratorio para analizar. Porque hay distintos tipos de suelo que ahora vamos a ver y es importante la humedad. ¿Se entiende? O sea, trabajan prácticamente 3 personas, vienen con una camioneta y hacen este estudio de suelo. O sea que cuando empiezan una obra tienen que llamar a estos muchachos que vengan, hagan el estudio de suelo y veremos qué tenemos abajo. Salvo que tengan el estudio de suelo del vecino. Si tienen el vecino, bueno, préstamelo, uso ese y listo. Suelo no cambia para tanto. Salvo en ocasiones muy particulares. Pasa al laboratorio. Hay laboratorios de suelo acá en la Facultad de Ingeniería, hay distintos, acá en La Plata hay como 6 o 7 estudios de suelo distintos, y van sacando, es decir, primero la granulometría, es decir, van pasando de tamiz en tamiz, se va tamizando, es decir, son tamices con distinta sección de malla, entonces van viendo cuánto suelo va pasando hasta que se hace un talco y ven lo último que pasa como talco. Esto es, estos estudios de suelo tienen una metodología y una normativa que es a nivel internacional. Así que no es que es a la que nos criamos, sino que tienen toda una serie de códigos para realizar. Acá están las muestras de suelo, cómo se van analizando, y se hacen estudios de lo que se llama un índice plástico y un límite líquido, un límite plástico y un límite líquido que da un índice de plasticidad. A eso vamos a hacer referencia. Esto es una nomenclatura en suelo. En función a cómo va pasando
el porcentaje que pasa de material por las distintas mallas se puede clasificar en 3 tipos de elementos que conforman todos los suelos. Y ya van a ver cómo ustedes lo van a deducir. Acá tenemos arena. Vamos a suponer que vamos directamente frente al mar, hacemos un análisis del suelo y encontramos toda arena, no hay otra cosa que arena. Si tengo el médano, sigo para abajo, sigo teniendo arena y arena y arena. O sea, tengo todo arena. Puedo tener arena. La arena tiene determinadas características. La arena, en ningún momento la puedo tener como un bloque, porque se me derrama. O sea que no tiene un factor que se llama cohesión. Es decir, no están pegados los granitos, que es una relación, una vinculación que se da a modo de vinculación eléctrica entre las distintas partículas. No hay cohesión. Lo que sí hay en la arena es fricción. Se roza granito con granito de arena. ¿Estamos claros hasta ahí? Después tenemos lo que es limo. El limo es algo muy finito, de tierra, que tampoco tiene mucha cohesión, se desgrana. Muy finito y se desgrana. Viene más que nada de sectores aluvionales, es decir, de los ríos, es decir, son limos, son turbas, son elementos que por ahí pueden estar en suspensión y no tienen mucha cohesión. Y por último, tenemos lo que se llaman las arcillas, que las arcillas son tipos de suelo, son barros, con lo cual se hace la cerámica, por ejemplo. Es decir, la cerámica, el ladrillo, todo eso es arcilla, donde tiene mucha cohesión y por ahí no tiene mucha fricción. Entonces, es importante saber en qué suelo estamos. Para que ustedes tengan idea, acá en La Plata, fundamentalmente es arcilloso, con lugares de limos, que es muy distinto uno de otro. Ahora vamos a ver el porqué. Ejemplo de lo que les decía es este. Esto es arena. En reposo va a generar un cono. Es decir, cuando viene la arena y lo descargan de un camión, ahora ya se usa mucho bolsón, pero cuando lo descargan de un camión, queda un ángulo. Este es el ángulo que se llama ángulo de fricción. Esto da la fricción que tiene, la fricción de equilibrio que tienen las distintas partículas. Si yo quiero poner más vertical, la arena se derrama y toma ese ángulo. Siempre va a tomar ese ángulo la arena. En cambio, si tomo arcilla, yo voy a tener terrones. O sea, es muy distinto este tipo de suelo a este. Entonces ustedes se dan cuenta que si yo tengo que excavar esto, vamos a suponer que tengo que excavar la pila de arena y lo más probable es que donde pongo la pala lo primero que hace es se derrama. Entonces la metodología de trabajo para la excavación es totalmente distinta en una arena que en una arcilla. Está totalmente claro el concepto. Y acá viene lo que les decía de los distintos tipos de suelo. Vamos a suponer que yo tengo que hacer un edificio acá. Entonces se pide estudio de suelo. Para un estudio de suelo de un edificio, de un lote chico, o un lote normal de 10 por 30, lo que sea, se hacen lo que se llaman distintos sondeos. En este caso, 2. Y se ubican los 2 sondeos. Porque cada punto va a tener su particularidad, no van a ser iguales. Van a ser levemente distintos y la cosa es relativamente homogénea. Puede suceder que cuando hacen una perforación se encuentren con lo que en algunos casos se llama pozo negro. Es decir, donde cada lote tenía su derrame de
los líquidos efluentes, digamos, y va todo al pozo negro. Si yo estoy pinchando un pozo negro, lo más probable es que encuentre basura hasta los 6 u 8 metros. Entonces, si es una singularidad, no. Ven, acá encontré un pozo negro, vamos a pinchar por acá. No vamos a pinchar acá. Hay que levantar y empezar por otro lado. A través de los estudios del suelo podemos encontrar, en función al zarandeo y a los índices que tiene, que estamos frente a cantos rodados de grava, eso es más que nada montaña, que estamos frente a arenas, por ejemplo, todas las construcciones, los desarrollos que se hicieron en Pinamar, Cariló, todo esto de la frontera, que es totalmente nuevo, está todo apoyado sobre arena. Entonces sabe que eso está sobre arena. Podemos estar limos, que limos podemos tener acá en la costa, por ejemplo en Punta Lara, toda esa zona limosa. También puede haber dentro de la ciudad, por ejemplo, en Plaza Moreno hay suelos limosos, es decir, dentro de eso. ¿Qué tiene el suelo limoso? El suelo limoso es traicionero, porque parece arcilla, es finito, tiene cohesión, pero donde se entra a secar se empieza a derramar, o sea, tiene poca cohesión. Entonces cuando hay que excavar mucho, la gente que sabe le tiene miedo, porque dice, esta tierra se me derrumba en cualquier momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Después tenemos arcillas y arcillas blandas que son de baja resistencia. En cada caso, el estudio del suelo lo va a determinar. Por eso se hace el estudio del suelo. Dentro del estudio del suelo aparecen estos gráficos. Gráficos que indican, en función de la profundidad, la cantidad de golpes. Fíjense que acá, vamos por acá. Esta es la profundidad. La profundidad está acá. Hacen un gráfico donde acá tenemos profundidad. Cómo va entrando el sondeo. En la medida que va entrando, esto significa la cantidad de golpes. Cuanto más abajo nos vamos encontrando con más golpes. Y de golpe y porrazo encuentra un suelo resistente, muy duro. Es decir, se mide desde 0 hasta 40. Cuando es 40, ya es un suelo muy duro, muy bueno para la fundación. O sea que acá tenemos un suelo muy duro, que estaríamos más o menos a 4 metros de profundidad. 4 metros de profundidad, dijeron, acá, si es un edificio lo podemos apoyar acá, en 4 metros. Si es una casa, por ahí acá lo podemos, con baja tensión lo podemos apoyar por acá. Pero un edificio tenemos que ir por lo menos a 4 metros. Y después tenemos dos grafiquitos acá que comúnmente se abren en la parte de arriba. Y eso es lo más importante para ustedes y eso es el terror de ustedes. Estos dos grafiquitos que se abren. Esto muestra la expansión del suelo. Es decir, eso es la expansión del suelo. Yo no conozco muchos otros lados, pero quienes sean de La Plata, vivan en Citibel, vivan en Los Hornos, vivan en Sicardio, vivan en toda la zona lateral, no en el casco urbano no se refleja tanto, hay lo que se llama arcillas expansivas. Las arcillas expansivas, y vuelvo a la imagen anterior, o dos anteriores, son las que se ven allá arriba, todo cuarteada. Es lo que está cuarteado ahí arriba es la arcilla expansiva. ¿Esto qué significa? Que cuando entra humedad se unifica todo, se expande y se pega todo. Cuando se seca, se contrae y se cuartea por todos lados. Eso para las casas es el terror. Y es lo que más van a pelear ustedes, aunque les parezca mentira. Es muy difícil que una casa se hunda por falta de resistencia al suelo. Y es muy fácil que se levante por arcilla expansiva. O sea que todos los problemas hoy por hoy que tienen los arquitectos es esa apertura que tienen ahí arriba, la arcilla expansiva. Y una vez que está hecha la casa, es muy difícil arreglarlo o tienen que romper los pisos, tienen que empezar a romper pisos, meterse debajo de las paredes.
¿Se imaginan una casa recién terminada, empezar a hacer todo eso? Y no es uno. Prácticamente, yo creo que en la vida profesional nos ha pasado a todos. O sea, no es algo singular de una persona. ¿Está claro? O sea, tengan mucho cuidado con eso. Acá tenemos otro que, como ven, no hay resistencia. En la primera parte no hay resistencia, como que hay una singularidad, no hay golpes, no se reflejan los golpes, porque no encontró resistencia, y recién abajo encuentran de vuelta la resistencia. Esto es el informe, no es el informe, es un gráfico donde se reflejan las conclusiones del informe del estudio de suelo. La persona va a decir, bueno, a determinada profundidad tienen tanta resistencia. Más abajo tienen tanto y más abajo tienen tanto. Usted elija la fundación que usted quiera. Puede ser por platea, puede ser por pilote, puede ser por base, por lo que sea. Cada uno después define, en función a las distintas posibilidades, qué le conviene. Por ejemplo, fundaciones directas. ¿Ven? Dice, a 2 metros de profundidad, tengo una resistencia de 1,8 kilos por centímetro cuadrado. A 3 metros tengo 2,8. Entonces tengo que ver qué me conviene. Si lo hago a 2 metros de profundidad o a 3. Si lo hago a 2 metros, tengo bases más grandes. Si lo hago a 3 metros, me voy más profundo, pero con bases más chicas. Cada uno elige. Ahí ya se puede elegir. Después podemos tener fundaciones indirectas, las que son a través de, llamémosle pilotines, ahora les explico por qué llamémoslo, por pilotines. Yo puedo poner pilotines a una determinada profundidad, no hacer bases, sino hacer pilotines. ¿Por qué digo llamémoslo? Porque fíjense que esto tiene un diámetro de 50 y un diámetro de 90. No son pilotines, sino son cilindros de fundación. Ya el pilotín es de 25, 30, más o menos. Y lo hacen con máquinas, lo habrán visto en un montón de construcciones de envergadura baja que de golpe y porrazo tienen una determinada resistencia. En cambio, cuando ya empezamos a tener otros diámetros, por ejemplo, fíjense que es de 90 centímetros de diámetro a 4 metros de, 4 metros de profundidad, tenemos 100 toneladas. O sea, por cada columna de un edificio tendríamos un cilindro de eso. ¿Se va entendiendo más o menos lo que son los suelos? Lo que quieran preguntar o dudas que tengan, contestaremos. Bueno, ahora ya empezamos a ver un poco el funcionamiento del suelo. Esto es importante para que lo tengan conceptualmente. Yo voy a poner una base que me va a traer una carga Q de arriba. Si yo vengo con una columna que tiene una resistencia en el hormigón de 200 kilos por centímetro cuadrado y me encuentro con un suelo que tiene 2 kilos por centímetro cuadrado, piensen que vengo con una resistencia de 200 kilos por centímetro cuadrado dentro del hormigón. Pero el suelo es de 2 kilos, o sea, 100 veces menos. Entonces, para que eso esté en equilibrio, yo tengo que agrandar la superficie 100 veces. O sea, es así como surge la base. Es decir, el cambio de resistencias hace que yo tenga que hacer ese elemento de transición que es la base, agrandar la superficie. Algunos antiguamente le decían la pata de elefante, digamos, ¿no? Es decir, agrandar el pie de apoyo, el punto de apoyo. Entonces yo tengo una carga Q que llega acá, esto está cada vez más corto, distribuida en una base, y eso presiona el suelo. Ahora estamos hablando de equilibrio. Para que esto se equilibre, esto tiene que hacer una fuerza de abajo hacia arriba. Esa fuerza de abajo hacia arriba se logra ¿con qué? Es decir, para evitar que la base se hunda. Pero para que la base se hunda, tengo que empujar todo este suelo y todo el otro suelo. Es decir, para que se hunda la base,
el suelo que está abajo se tiene que correr para un lado. O sea, ¿para dónde se puede correr? Para los costados. Pero para correr hacia los costados, va a tener el confinamiento de todo este suelo que está arriba. Piensen que el nivel de cero, el terreno natural está acá. Entonces acá está todo esto apretado por una presión. ¿Sí? Es una presión que se está generando. Entonces, si esto se hunde, va a tener que empujar este suelo de costado. Pero este suelo de costado no se va a mover cuanto más tenga de este lado y del otro, ¿no? Por supuesto. ¿Me van siguiendo conceptualmente? Y entonces ahí es donde aparecen la famosa fórmula de resistencia al suelo, que esto es netamente técnico, no viene al caso de que ustedes lo conozcan, pero quiero que sepan de qué viene. Por ejemplo, ese gamma es el peso específico, que multiplicado por la altura me da la presión que tengo. Perdón, esta presión es la lateral. Después vamos a ver sobre aquello. Es decir, esta es la presión lateral. Cuanto más profundo me voy, más resistencia tengo, porque tengo más peso en los costados que debo empujar. Entonces, la profundidad me da resistencia. Ese es el primer concepto. La profundidad me da resistencia. Después, otro valor que me da resistencia es la cohesión. Yo tengo que vencer, por un lado, la cohesión del suelo. Porque así como tengo que, para expandirme hacia los costados, tengo que vencer ese peso que tengo de los costados, también tengo que poder lograr romper para que se mueva esta cuña. Es decir, una vez que yo logré poder mover esto, después piensen que estos son todos granitos que están intertrabados, tengo que romper esos granitos. O sea, esa cohesión y esa fricción. Entonces, entre la cohesión y la fricción me van a dar finalmente la capacidad resistente. En pocas palabras, la resistencia del suelo depende de la profundidad, de la cohesión y de la fricción. De esos tres valores. Que, volviendo para atrás, estoy bastante iterativo, que la cohesión y la fricción son estos números que están acá. Estos números que están acá del estudio del suelo, que yo les decía que sacaban muestras, lo tienen acá, cohesión y fricción. Esos son los valores de cohesión y fricción que aparecen en el estudio del suelo. Con todo eso, puedo aplicar una fórmula y me da una resistencia que era la que decía, a 2 metros de profundidad, tanta resistencia. ¿Qué es lo que les interesa a ustedes? Van a leer el informe. Bueno, yo tengo que fundar a 2 metros, por ejemplo. Y los tipos de fundación pueden ser superficiales, que están hechos por bases combinadas, zapatas y plateas, que se consideran que no están a más de 2 metros de profundidad. Y después las profundas que son los que van a través de cilindros o pilotes. En el caso de la primera imagen que habíamos visto en la ciudad deportiva de Boca, que era el nuevo Puerto Madero, se va, como es todo un barro, se va a fundaciones profundas, que es a través de pilotes. Para que ustedes tengan idea, sigamos con distintos tipos de suelo en lugares representativos. En ese Puerto Madero 2 es todo pilote. En Nordelta se caracteriza por dos tipos de arquitectura. Tenemos los edificios
y tenemos las casas. Los edificios, perdón, vamos primero a la historia del Nordelta. Nordelta era un río que viene desde Luján y desemboca en lo que es el delta, es decir, en Tigre. Vino un empresario con un emprendimiento y dijo, esto lo podríamos hacer un super lugar. Habló con la municipalidad, se pusieron de acuerdo no sé cómo y taparon el río y hicieron todo el desarrollo de Nordelta. Ahora, cada vez que viene el agua, la ciudad de Luján se inunda, ¿no? Pero bueno, Nordelta está todo desarrollado. En Nordelta también lo que es edificio va a profundidad, es decir, van con pilotes que varían entre 20 y 36 metros de profundidad. O sea que ya cuando proyecten, tienen que pensar en que van a 20 o 36 metros de profundidad. Depende de dónde esté la tosca. Y si hacen una vivienda, va a platea, lo que se llama un piso de hormigón, donde se va a apoyar la casa. En el caso, ahora vamos a ver, estos son bases, fundaciones superficiales. Tenemos la base, que acá es la transferencia, lo que les decía. Si mi suelo resiste la centésima parte de lo que viene por la resistencia al hormigón, lo más probable es que tenga que aumentar la sección 100 veces. O sea, lo que era de 20 por 20, para aumentarlo 100 veces, voy a tener que aumentarlo a 1 metro por metro, por ahí, por decirlo. Puede suceder que dos bases, por el proyecto que tengo arquitectónico, especialmente saben dónde se dan las escaleras, tengo columnas muy juntas. Entonces, tengo columnas muy juntas, lo más probable es que se superpongan las bases. Entonces se desarrolla lo que es una base combinada. Es decir, se hace una base que involucra a las dos, que sería más o menos esta imagen que tenemos acá abajo. Después se pueden hacer zapatas, que antiguamente se hacían en mampostería y ahora se hace con hormigón. Tienen menos mano de obra, entonces se vuelca el hormigón y sobre eso se empieza a levantar la mampostería. Esas son bases superficiales. Estas son plateas. Son pisos de hormigón donde después se desarrolla la estructura encima de esto. Es decir, ¿qué tiene esto? Esto es este tipo de fundación. Depende de la envergadura del proyecto. Primero, esto se utiliza en suelos blandos. Hablemos Punta Lara, hablemos ciertos lugares acá en Citibel. Hay lugares como por ejemplo el Quimilar, que es una zona próxima a arroyos, donde son suelos extremadamente blandos. O sea, dijimos, esto en Punta Lara, en el Quimilar, en el barrio Saboya, dentro de la zona. Estoy hablando dentro de la zona. Muy blandos. Entonces hay que trabajar con lo que se llama platear. Distribuir la carga sobre toda la superficie. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Lo bueno es que yo no tengo que excavar, directamente lo pongo sobre el piso y por ahí que sale algún relleno, por ahí hay que sacar el suelo vegetal, raspar lo que es suelo vegetal, los primeros 20 centímetros, rellenar todo con tosca, compactar y después desarrollar este tipo de fundación encima, que para eso se coloca un nylon para que el agua del hormigón no se nos cuele al suelo y nos quedemos sin agua dentro del hormigón, es decir, que sirve para el fragüe del material. Y es muy rápido, porque yo lo que tengo que hacer es pasar una máquina, raspar, rellenar, compactar un poco lo que diga el estudio del suelo, poner un nylon, pongo 4 maderas laterales y todo lo que está en el medio lo lleno, además de colocar una determinada armadura. Esto es muy rápido, o sea, lo que me tardaría por ahí 1 mes y medio para hacer la fundación, lo hago en 1 semana, o sea que adelanté la obra. ¿Qué tiene? De bueno también tiene que el día que llueve también uno está caminando sobre pavimento, no hay barro en la obra. ¿Qué tiene de malo? Y que el primer día ya se gastaron el 20% de la obra económicamente, lo pusieron ahí porque se llevó todo eso. Asusta. Asusta, pero de última
es buen negocio. Puede ser que las cargas que vengan de parte de arriba sean muy grandes, entonces para que no me perfore la platea tenga que hacer un sobreancho, o bien colocarle vigas. ¿Se entiende? Es decir, esto se utiliza bastante. Acá tenemos un casetonado invertido, es decir, es toda una platea sobre apoyo elástico. El suelo es algo que es elástico, aunque no parezca mentira, tiene un coeficiente de compresibilidad. A medida que yo le pongo presión, más suelos blandos, lo primero que va a hacer es desalojar el agua. Es decir, el suelo está lleno de poros. Y si está lleno de agua, cuando yo le pongo presión es como apretar una esponja. El agua se va a ir escurriendo y en la medida que se escurre el agua empieza a descender. Por eso es un apoyo elástico. Entonces se va a ir acomodando en función a la resistencia. Ese apoyo elástico viene dado también por el estudio del suelo. Dice, el coeficiente de compresibilidad es de tal. Y de alguna manera se puede definir una estructura de este tipo, como fundación. Por supuesto que después todo eso hay que rellenarlo, ¿no? Para hacer un piso encima. Una forma es, depende la arquitectura que tenga encima, pero puede ser un piso flotante o bien rellenar todo con tierra y hacer el piso arriba. Acá tenemos zapata corrida. La zapata corrida es cuando la carga que viene en la parte superior es lineal. Puede ser un muro portante. Se hace la excavación, ven, es una fundación superficial, está ahí nomás. No vamos en profundidad. Y se van desarrollando todo y después se le coloca la armadura flexiva para transferir la carga. Después vamos a entrar en el cálculo de la armadura de las bases y todo lo demás. Es decir, cómo se calculan esas armaduras. Así como calculamos las vigas, cómo se calculan esas bases. Hoy es solo la presentación de los distintos tipos. Acá tenemos otra zapata que está sobre la cual bajan columnas. Acá está todo preparado, los pelos de las columnas, que van a tener una presión, y acá hay una viga que me va a distribuir la carga que viene por las columnas, cosa que no se concentre solo aquí, sino que se distribuye entre la distancia entre columnas. Se hormigona y finalmente tenemos esta situación. Esta es la situación del elemento terminal, de la cual aparecen los pelos para apoyar columnas. Bueno, acá tenemos una platea, por ejemplo. Esto negro que ven acá es el nylon que se coloca. Las armaduras. ¿Y cómo se van llenando? Puede ser que en estos casos están reforzadas, donde hay columna, lleva sobreancho y se hormigonó en dos etapas. Primero se hormigonó los sobreanchos para después hormigonar toda la platea encima. Pero fíjense que aquello tiene todo nylon también y acá está el elemento desarrollado. ¿Se va entendiendo cómo son? Esto es para suelos blandos. Una cosa importante, si se hace platea, después abajo no se puede acceder, o sea que hay que preparar todas las cañerías antes y tener el cuidado de que no se descoloquen, porque donde se descolocan después no tenemos acceso ahí abajo. Ahí está la platea, de vuelta, donde están todas las cañerías ya puestas. Acá seguimos toda la preparación, como les decía, es muy rápido, no hay que excavar. Trabaja sobre la superficie, sobre tosca. Ven que el color de la tierra también es un color pardo clarito. Eso es tosca que se colocó. El relleno se refuerza, es decir, colocar tosca debajo de la platea significa como dar mayor espesor a la platea. Es como que toma más resistencia y se distribuye mucho más. O sea, se gana resistencia al suelo. Bueno, acá estamos con los pilotines. Estas son
unas fundaciones particulares. Viene una ayudadora, es decir, primero hay que replantear todo y fijar bien los puntos donde van los pilotines, es decir, cosa que cuando venga con la máquina sepa dónde tiene que hacer el orificio para llevar la carga a suelo resistente. Una cosa, un error característico en estos suelos que son expansivos, un error característico. No pongan pilotines donde no hay carga. ¿Por qué? Porque si el suelo es expansivo, el suelo se abraza y empuja para arriba y va a abrazar todo lo que encuentre. Y si yo le estoy poniendo un pilotín, hay mucha superficie de contacto y me va a empujar todo para arriba. Y si no tengo carga, lo levanta el pilotín. Es decir, he visto pilotines cortados por la expansión de suelo. Es decir, el pilotín, en vez de trabajar para abajo, se rompe hacia arriba. Entonces, ojo, si no hay carga, no pongan fundación. No necesito fundación donde no hay carga. En suelos expansivos. Es algo peligrosísimo. Les explico dónde cometen el error prácticamente todos los arquitectos. Cuando tienen los grandes ventanales, que se buscan las grandes aperturas de los locales, van todas las hojas de ventana. Y como es tan largo, le ponen algún pilotín en el medio. Pero ese pilotín no tiene carga. Entonces, cuando empuja el suelo, se encuentra con el pilotín, más superficie de contacto, más fuerza para arriba. Entonces empuja, y cuando empuja, el suelo se levanta con carpintería y todo. Y no se mueve más la hoja de la carpintería porque queda trabada. Comúnmente vienen con el reclamo de que se bajó la viga que estaba arriba. No es que se bajó la viga que está arriba. Lo que se levantó es el piso. Es decir, se abovedó el piso y se trabaron las carpinterías. Y una vez que están puestas las carpinterías, los vidrios y todo lo demás, hay que romper todo para poder solucionarlo. Entonces, ojo el suelo. Ahí tenemos pilotines. Cuando la carga es grande, tengo una columna y la quiero fundar con pilotines, puedo poner lo que se llaman cabezales, que son vigas que vinculan dos pilotines. Es decir, tengo dos pilotines, hago una viga, pero es una viga gorda, grande, porque toma mucha carga y tiene mucho corte, con lo cual se toman con esos dos a la columna. Puede ser de 3, en este caso, que son tipo triangulares, o puede ser de 4, que sobre una columna sea soportado por 4 pilotines. Estamos hablando, pilotines son viviendas. Planta baja y alta está lo suyo. Y si es alta, seguramente vas a tener que hacer cabezales. Pero no más. Acá ya empezamos a ver pozos romanos. Fundaciones profundas. El pozo romano es un pozo que ya dejó de ser pilotín para ser un pozo de envergadura. Se hacen de dos maneras estos pozos. O por máquina o por excavación a mano, porque son más o menos como los pozos negros. Si hablamos con máquina, es recomendable que el terreno sea grande, porque si no la máquina no puede maniobrar. Acá viene una máquina grande, tiene que maniobrar y no va a poder maniobrar la máquina. O sea, requiere de espacio. Cuando se hacen con máquina, los pilotes hay que alejarlos de la medianera, o sea que si las columnas vienen por medianera, las columnas no van a caer sobre el pilote, sino que el pilote va a estar desplazado. Lo cual hay que hacer vigas de fundación muy grandes para poder tomar esa excentricidad de la columna respecto a la fundación. Entonces comúnmente se hacen a mano, donde ahí adentro se mete una persona. Entra con unos picos cortos y de arriba con un torno que se llama, que es un eje. Van levantando balde a balde y sacando la tierra. ¿Qué ventaja tiene este tipo de fundación respecto de bases? Porque vamos a un edificio. En un edificio, por ahí viene la carga, tengo que hacer las bases.
Vamos a suponer que tenga que ser una base de 3,5 metros por 3,5 metros, una base común sobre un edificio. O sea, un pozo de 3,5 metros por 3,5 metros que se va a llenar de hormigón hasta una determinada altura y después sale la columna. O sea, tengo que hacer el pozo a 4 metros de profundidad, 3,5 por 3,5. 3,5 por 3,5 son más o menos 12. 12 por 4 metros de profundidad, estamos en 50 metros cúbicos de tierra que puse acá al costado. Para hacer la base, sacar esos 50 metros cúbicos, volverlo a tirar al pozo y compactarlo para que después no se me bajen los pisos. Ese es el procedimiento con la base. Si vamos al cilindro, para soportar la misma carga que el de 3,5 por 3,5, por ahí me tengo que ir a 10 metros de profundidad con un pozo de 1 metro. Vamos a decir circular de 1 metro. 1 metro de circular son 0,78 metros cuadrados. Por 10 metros son 7,8. Son 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos que saqué de tierra. Antes había sacado 48. Acá moví 8. La tierra que saco del pozo va a un contenedor y se va. Y se va. No la veo nunca más. La tierra que saqué de la base la tengo ya acumulada que me está molestando para hacer la próxima base. Son todos criterios. Acá se fue a 10 metros el hombre. Ojo que a partir de los 10 metros, allá abajo no hay aire. O sea, hasta 10 metros por ahí puede trabajar tranquilo. Después de los 10 metros para abajo, hay que bajar una manguera impulsando oxígeno, aire para abajo. Es decir, un ventilador por manguera que tire a 10 metros de profundidad aire por el que está abajo. Si no, no lo sacan más. Diferencias. Vamos a suponer que la base, que es de 3,5 por 3,5, 12 metros, tenga 80 centímetros de altura. Son 10 metros cúbicos de hormigón que hay que poner a esa base. 10 metros. Y al pozo, habíamos dicho 9. O sea, también le estamos poniendo menos al pozo. O sea, por ahí este trabajo parece mucho más complejo, pero por ahí operativamente para el desarrollo de la obra es mejor. Hay que evaluarlo, no digo que sea mejor uno u otro. ¿Estamos claros? Es decir, no hay que asustarse y ver comparativamente cuál es mejor. El pozo lleva poca armadura, es decir, en la parte, prácticamente en todo el cuerpo del pozo, son 10 metros para abajo, pero no es un elemento muy armado. Y sí se lo arma en la parte superior, se lo arma fuertemente en la parte superior. ¿Por qué se lo arma fuertemente en la parte superior? Porque viene una columna con mucha carga y se encuentra con una sección mayor. Entonces la carga lo que hace es así, abrirse para los costados. Es decir, viene una sección de columna y se abre hacia los costados. Al abrirse hacia los costados empuja. Y es este estribado, que es grueso, el que toma ese empuje, el que cose todo para que el hormigón no se reviente. Un poco lo que habíamos hablado hoy del suelo. ¿Se va entendiendo? O sea que para edificios o vamos a pozos o vamos a bases. No digo que una sea mejor que otra, hay que ver la mano de obra que se tiene, hay que evaluar. Todo mientras se calcule y se verifique, no hay ningún problema, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. Otra cosa importante, ahora no me acuerdo, las medianeras. Yo no sé si ustedes paren siempre ante las noticias, pero, por ejemplo, el año pasado, en Capital, pero no me acuerdo exactamente en qué calle, por excavación hubo un derrumbe, con lo cual creo que hubo hasta víctimas. No es el caso el tema de las víctimas, pero cuando uno abre bases, por ahí en la medianera tiene que abrir una base excéntrica, porque no puedo pasar del vecino, que por ahí tiene 4 metros de ancho. O sea, tengo que excavar contra el vecino un frente de 4 metros. Y si el vecino es casa de planta baja y alta y uno mira la pared y está dentro del pozo que está, no solo que sube 2 niveles, o sea, tiene 6 metros de altura, sino que uno está 3 metros abajo en el pozo, mira para arriba y le puedo asegurar que asusta.
Pero si 4 metros de frente, hay que tener cuidado. Si nosotros hacemos pozos, lo que se abre es 1 metro prácticamente. O sea, son mucho más seguros esto, por forma, que abrir bases. O sea, ojo con esas situaciones. Es decir, los vecinos son muy importantes. Nos ha pasado a todos, ¿eh? Es decir, no es que uno esté exento. Acá tenemos como el cilindro, también con su armadura superior, donde se abre la columna, se rellena, y después abajo, en la imagen derecha, tenemos la unión de vigas de fundación con el cilindro y el arranque de columna. Ahora, hace poco tiempo, acá en la Argentina, se utiliza lo que se llama micropilotes. Micropilotes son unos pilotes de 25 centímetros que se le coloca una camisa que últimamente, hasta ahora se viene utilizando, porque la camisa es para que no se venga el suelo adentro, o sea, no, es descartable prácticamente. Se utilizan los caños de rezago de perforaciones petroleras. Esos caños son los que se utilizan como camisa, tienen más o menos 25 centímetros, donde se va penetrando el suelo. Piensen que esto tiene 25 centímetros, van a gran profundidad, y una vez que esa camisa llega hasta abajo, se le inyecta hormigón. Es decir, más que hormigón, una lechada de cemento. No es hormigón, porque no tiene piedra. Es una lechada de cemento a mucha presión, de manera que las camisas, a su vez, las camisas por ciertos sectores están agujereadas y tienen como un envoltorio que al colocarle la lechada de cemento con presión se revienta. Entonces, el hormigón se sale de la vaina y empieza a penetrar el suelo. Esto es un sistema que acá en Argentina tendrá 20 años de uso, más o menos. Y acá tenemos un reflejo de cómo se ven todos estos pilotes. Es decir, a veces se usan como elementos de pantalla. Es decir, para no hacer la pared contra el vecino, lo primero que se bajan son estos pilotes y ya me lo mantiene estable. Y después se hace todo un tabique de hormigón y con esto se sostiene. Acá está lo que aflora, o donde vamos a apoyar después con el cabezal. Por supuesto que esto no es lo mismo que un pozo, porque los diámetros son menores, entonces las cargas que toman son menores. Un pozo podrá soportar 100, 150 toneladas, y estos por ahí soportan 30. O sea, en equivalente de pozo necesito 6 de estos. Se está usando mucho, especialmente en Capital, mucho se usa. Desde el punto de vista personal, a mí me queda una sola duda, que no le tengo mucha confianza a una cosa, que es cuando nosotros ponemos la columna arriba del edificio, es decir, para edificio estoy hablando, ¿no? El edificio soporta cargas horizontales, o sea, viento. O sea, tiene un empuje lateral. La columna está adaptada para tomar ese momento que viene al pie. Pero me queda mi duda, que por supuesto me la van a refutar los que venden todos estos productos, de qué pasa con estos tubos cuando cabecea la columna. Es decir, nunca sucedió, pero el día que cabeceé la columna yo no sé qué rigidez tiene esto. Esto no tiene rigidez, no tiene J. Entonces lo más probable es que se parta eso ahí arriba. No le veo bien la conexión. Pero bueno, hoy por hoy se está usando, yo lo he usado, pero me quedan mis serias dudas. Por eso
Lo que calculamos es hasta acá, hasta el pie de la columna. De ahí para abajo el problema de otro. Es decir, hay que saber correrse en los momentos dudosos. Y acá tenemos más o menos, para que ustedes tengan idea, y como última imagen, lo que es el pozo, famoso, ese de 1 metro de diámetro, donde hay distintos criterios. Algunos, es decir, se puede poner hormigón pobre, hormigón, no le digo de mala calidad, de poca calidad, no vamos a llamar de mala calidad. Un hormigón, piensen que acá yo voy a tener una resistencia de suelo de 10 kilos por centímetro cuadrado, más o menos, de suelo. Entonces yo lo que estoy haciendo es, a través del pozo, traer esta resistencia de acá hasta acá. O sea que, si esto me resiste 10 kilos por centímetro cuadrado, va a andar. No digo que pongamos el de 10, pero comúnmente acá se pone 80 y acá se pone 200. ¿Sí? Entonces, porque acá sí, la carga de la columna tiende a abrirse, entonces necesito resistencia para que no se me reviente esta cabeza. Pero superado más o menos 1,5 metros, 2, ya podemos poner un hormigón de baja calidad. Con lo cual hay que ver si económicamente resulta o no. Hoy por hoy el hormigón más o menos tiene un precio parecido por todos lados. Pero entiendan bien que el pozo es transferir este plano de apoyo acá. Entonces, con cualquier cosa que lo rellene, antiguamente, por ejemplo acá en La Plata, lo he visto en el edificio que está en 3 y 49 de la mano de acá, en la esquina, ese está relleno con cascote y cal. Pero en la época del año 60 y pico, 70. Y les voy a contar dos cosas de esa época, 60 y pico, 70, cómo se hacían los estudios de suelo, porque les dije que en el 60 aparecieron más o menos los estudios de suelo. Antiguamente lo que se hacía eran dos ensayos de obra. Uno era el ensayo de la mesa. El ensayo de la mesa consistía, era en otras épocas, otra manera de trabajar, era otra situación. Se armaban mesas dentro de la obra con puntales de 3x3 y tabla. Entonces, una vez que se abría todo el pozo, se bajaba la mesa y se iban poniendo bolsas de cemento arriba de la mesa. Entonces, ponían bolsa de cemento y bajaba 1 centímetro, perfecto. Ponían el doble de bolsas de cemento y bajaba 2 centímetros. Ponían el triple, bajaba 3 centímetros. Ponían 4 y por ahí bajaba como 10 centímetros. Es como que se aflojó el suelo, o sea, se rompió el suelo. Entonces, si dividían la carga de las bolsas de cemento sobre la superficie de contacto, tenían la tensión de rotura del suelo. Esa tensión de rotura la dividen por 3, un coeficiente de seguridad, y tenían la tensión admisible del suelo. Con eso sacaban la tensión admisible. Así era como se sacaba en el año 60. Otra más fácil era hacer un plato de madera de 30 centímetros de diámetro, un cono, como un trompito, digamos, plano, arriba, 5 centímetros de espesor, y después toda la parte de abajo cónica. Entonces se ponía en el fondo de la base, se paraba uno encima, y al retirar quedaba inscripto más que un círculo, un óvalo, porque donde uno se acomodaba mal de un lado, no queda un círculo perfecto, queda un óvalo. Medía los 2 diámetros, tomaba el diámetro promedio, y con eso tenía una superficie. Dividido el peso de la persona, sacaban cuál era la tensión de rotura del suelo. Hasta ahí era donde se podía llegar y encontraba el equilibrio. Lo dividían de vuelta por 3 y tenían la tensión admisible. O sea, son formas de también determinar la tensión admisible. Por supuesto, esos dos ensayos no dicen que hay 4 metros más abajo, ¿no? Cosa que con esto sí. Pero, bueno, se tiene... y otra cosa que saca el ensayo, que me olvidé decirles que es muy importante, es dónde está el agua.
dónde está la profundidad de Napa, porque eso es determinante si vamos a una base. Por ejemplo, si el agua está a 3 metros, yo no puedo hacer bases a 5, porque me estoy metiendo 2 metros bajo el agua. Tengo que hacer de 3 para arriba. Eso es muy importante como dato del estudio de suelo. Bueno, ¿se entendió conceptualmente? Es decir, lo que traté